Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. También los que nos van a ver en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Cristo vive y reina por siempre y por los siglos de los siglos. Vamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 9, de los versículos del 14 al 29. Evangelio de Marcos, capítulo 9, de los versículos del 14 al 29. Capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Ratifico, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. En esta mañana quiero compartirles un tema: los creyentes versus los demonios. Amén. O la iglesia versus ángeles caídos. Amén. La historia aquí relata que a Jesús de Nazaret le traen a un muchacho endemoniado, un espíritu inmundo, sordo y ¿qué más? Y mudo. Un demonio, una posesión demoníaca. Pero ocurre algo aquí, que Jesús, cuando le traen la persona endemoniada, el muchacho endemoniado a Jesús, Jesús no está presente. Y como Jesús no está presente, entonces se los traen a ciertos discípulos. Y cuando le traen a esos discípulos, el muchacho endemoniado, no pudieron echar afuera al demonio. Amén. Ahora la pregunta es: la guerra espiritual o expulsar demonios no es para todo el mundo. Cualquiera puede reprender a un demonio, cualquiera puede hacer guerra espiritual, pero hay demonios de rango, como en este caso.
Amén. Hay principados y potestades, hay poderes demoníacos, hay demonios que gobiernan la vida de una persona. Por ejemplo, ¿cómo era la condición de esta persona o de este muchacho endemoniado? ¿Cómo era la condición? Dice que había un espíritu mudo que lo había poseído. Amén. ¿Cuál era la condición? Un demonio mudo y sordo lo había poseído. Y dice también que donde quiera que le tomaba, le sacudía con violencia. ¿Cómo le sacudía? Con violencia. Dice también que echaba espumarajos o echaba la contaminación que el demonio dejaba en su cuerpo. Amén. También lo ponía a crujir los dientes. Y el muchacho, dice la Biblia, que se iba secando. Y aparte de eso, el demonio lo quería matar. Esa era la condición en que estaba este joven o este muchacho. Amén. Así es que había un rango de demonio ahí muy fuerte. Amén. Ahora entonces, a Jesús, cuando Jesús regresa, Jesús ve la discusión, Jesús ve la discordia allí. Amén. Y entonces Jesús pregunta que qué era lo que pasaba, que por qué estaban discutiendo. Y llega una persona y le dice al maestro: Maestro, hemos traído a este joven, a este muchacho endemoniado, a tus discípulos, pero no lo pudieron echar fuera. Amén. Pregunta: ¿por qué estos discípulos no pudieron echar fuera a esta clase de demonio? ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Amén. Porque no toda persona es discípulo. Lo voy a repetir. ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Porque no todo el que va a una iglesia es discípulo. No todo el que va a una iglesia es hijo de Dios. Amén. Hay profesantes, hay personas que apenas se están conociendo de Dios. O hay personas que no se quieren afirmar en el reino de Dios. Amén. Entonces, número uno, ¿por qué no pudieron echar fuera los demonios? Porque para poder echar fuera un demonio tenemos que ser discípulos de Cristo y no del hombre. Discípulos de Cristo y no de una religión. Discípulos de Cristo, mas no de un ídolo. Amén. Ahora bien, cuando se enfrenta entonces esta lucha espiritual aquí, Jesús deja en claro que la persona, los discípulos no pudieron echar fuera. Entonces se convierte en una guerra, se convierte en un combate. ¿Cómo se llama el tema que les dije al principio? ¿Cómo se llamaba? Creyentes versus demonios, o la iglesia de Cristo versus ángeles caídos. Amén. Ese es el tema. Entonces el creyente comienza a entrar en una rivalidad con los demonios. Amén. Con ángeles caídos. Comienza la rivalidad allí. Pero para poder expulsar este demonio, entonces Jesucristo dejó algo muy claro aquí. Amén. Ahora, ¿por qué más entonces no lo pudieron echar afuera? Cuando le dan la noticia a Jesús, y Jesús entonces dice lo siguiente: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Notamos aquí que estos ciertos discípulos que estaban allí, ¿por qué no lo pudieron echar fuera? Porque eran incrédulos y había perversión en ellos. Eso dice la Biblia, eso dijo Jesús, son acá. Jesús es el que está diciendo eso. Generación incrédula y perversa. La incredulidad es uno de los factores el por qué el demonio aún no ha salido de la vida de la persona. ¿Cómo se llama? Incredulidad. Hay personas que van a la iglesia, escuchan tremendo mensaje, pero aún no se las creen de que Dios puede hacer milagros. Eso se llama como incredulidad. El siervo Tomás o el discípulo Tomás, cuando Cristo resucita, Tomás dice: si yo no veo las marcas en sus manos, no voy a creer. Y Jesús se le manifiesta en ese mismo instante y le dice: Tomás,
no seas incrédulo, sino creyente. Amén. ¿Qué es una persona incrédula? Para poder entonces creerle a Dios, tiene que ver primeramente los milagros. Esa es una persona como incrédula. Personas incrédulas que creen que los milagros vienen del cielo, y los milagros ciertamente vienen del cielo, pero los milagros de Dios hay que provocarlos. Entonces hay muchas personas que están esperando un milagro, pero son incrédulos, no se las creen todavía. Amén. Entonces la incredulidad que estaba allí en el corazón de estos ciertos discípulos no pudieron echar fuera al demonio. En pocas palabras, no creían que ellos tenían la autoridad de Dios para expulsar ese demonio. ¿Por qué hay muchos demonios en la vida de muchas personas? ¿Por qué hay muchos demonios caminando y filtrándose por cada casa y por cada hogar? ¿Por qué? Porque necesitamos ser, ¿qué cosas? Discípulos, hijos de Dios, afirmarnos en las cosas de Dios. Y también tenemos que ser creyentes y no incrédulos. Amén. Esta era la situación que tenían estas personas, el por qué no podían echar fuera ¿a quién? A esta persona endemoniada. Ahora entonces vamos a mirar el versículo 20 al 24. Versículo 20 al 24, el por qué entonces no pudieron echarlo fuera. Hay otros factores más aquí en este mismo pasaje. Dice la Biblia, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia ¿a quién? Al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Voy a detenerme aquí. La Biblia dice que cuando traen a la persona endemoniada a Jesús, dice que cuando el demonio ve a Jesús, inmediatamente ¿qué hizo? ¿Qué hizo el demonio? Sacudió al muchacho con violencia. O sea, la posesión demoníaca que estaba allí se manifestó aún más. Amén. Cuando vio a quién? A Jesús. Otro factor más. Necesitamos llenar nuestra vida espiritual de la presencia de Cristo. Amén. Por eso la Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si hay algo que afecta el ámbito espiritual de maldad, es la presencia de Cristo en cada creyente. Pero la presencia de Cristo hay que ganársela. La presencia de Cristo hay que buscarla. Amén. Para que ella entonces llene nuestra vida. Amén. Entonces necesitamos ¿qué cosa? La presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque sin la presencia de Cristo, entonces el creyente estará vacío. Porque para poder enfrentar a una persona con perturbación demoníaca, o poder enfrentar a los demonios que están perturbando, necesitamos tener algo de Dios en nuestra vida. Y eso algo de Dios se llama la presencia de Cristo sobre nuestra vida y dentro de nuestras vidas. Amén. Por eso cuando Jesús llega, el demonio inmediatamente se manifestó con más fuerza, porque estaba la presencia de Cristo allí, permanente. Amén. Por eso usted ha visto que cuando empezamos a orar por una persona, el demonio se manifiesta enseguida, porque la presencia de Cristo está allí. Amén. En otra ocasión, a Jesucristo va a una tumba o a un sepulcro, y cuando va al sepulcro le salen al encuentro dos personas endemoniadas. Y entonces los demonios apenas vieron al maestro, dijeron: te conocemos, sabemos quién eres. Eres el Hijo del Dios bendito. Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Los demonios se la creen que lo único que puede perturbar su reino de tinieblas es la presencia de Cristo. Amén. Así es que usted y yo tenemos que creerle a Dios que la presencia de Cristo comenzará a manifestar cualquier obra demoníaca que esté en nuestra vida y que esté a nuestro alrededor.
Amén. Yo he visto, en mi experiencia, he visto cuando voy a la calle, cuando estoy en cualquier lugar, veo cuando hay personas que están alrededor de mí, el demonio se le comienza a manifestar de alguna u otra manera. Amén. Porque la presencia de Cristo es allí. Y hay personas que a veces le ponen rabia a uno sin uno hacerle nada. Hay personas que comienzan a hablar mal de uno sin uno hacerle nada. Eso es producto de que la presencia de Cristo está allí y el demonio se está manifestando. Amén. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ensayo y vamos allá afuera y colocamos canciones cristianas, usted va a ver que en el rostro de muchas personas el rostro se les va a demudar. ¿Por qué? Porque esas canciones cristianas tienen la presencia de Cristo allí. Y el demonio no le va a gustar que la persona comience a escuchar canciones cristianas. Demudan su rostro inmediatamente. Yo lo he visto. Yo he estado allí. Amén. Hay personas que le ponen canciones cristianas y se enfadan. Le prenden un picot y se alegra. ¿Qué pasa allí? La presencia de Cristo comienza ¿a qué? A remover el demonio que está allí en la vida de esa persona. Amén. Eso lo causa la presencia de Cristo Jesús. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Otro factor más. Había una posesión demoníaca. Y no era de 2 días que esta persona estaba poseída. No era de 5 días. No era de un mes, no era de un año. Era desde niño. Amén. Y si era desde niño, entonces este demonio tenía muchos años, más de 15 años viviendo en la vida de esta persona. ¿Se puede imaginar eso? O sea que todo lo que la persona comía, todo lo malo que la persona hacía, comenzaba a alimentar ¿a quién? A ese demonio. Así es que este demonio estaba bien arraigado. Este demonio había echado raíces. Por eso la Biblia dice, Jesucristo hablando, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos, buscando reposo, y cuando no lo haya, dice: volveré a mi casa. Fíjense que los demonios le llaman como casa a la vida de una persona. Así es que este joven había sido poseído durante la niñez. Amén. Así es que este demonio perfectamente le podía llamar a este muchacho casa. Era su casa. O sea, en pocas palabras, ese demonio vivía en la vida de ese muchacho. Vivía allí. Ese otro factor más. Amén. Porque a veces hay personas, yo me he topado con personas que traen el familiar endemoniado, y como el demonio salió, entonces pretenden de que ya ese demonio no va a venir más, o que creen, y a la segunda vez se le manifiesta, y a veces dan a entender que el pastor no tuvo tanta autoridad. Amén. O que le faltó ayunar 40 días, que por eso entonces el demonio no ha salido. Un factor muy interesante aquí, muy importante aquí, es el tiempo que tenía de estar viviendo este demonio en la vida de esa persona. El tiempo, muchos años. Amén. Así es que el corazón, el alma, el cuerpo estaban demasiado infectados en la vida de esta persona. Por eso la Biblia dice que cuando empieza la liberación, comenzó a botar espumarajos. ¿Qué botaba? O vomitaba la contaminación que este demonio le había dejado en su cuerpo. Amén. Así es que es el tiempo que este demonio tenía de estar allí. Le llamaba casa. La Biblia dice que los demonios le llaman como casa. Un factor aquí. Por eso hay que entrar en consejería. Por eso la persona que tiene más de 15 años con problemas demoníacos tiene que rendir su vida a Cristo. Tiene que decidirse por Cristo. Tiene que buscar a Cristo. Llenarse de la presencia de Cristo para que este demonio
siga saliendo de la vida de esa persona. Amén. Versículo 22. Dice la escritura: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Otro factor más. Está el padre de familia, o está la familia, y un familiar o un amigo está endemoniado, problemas de brujería, problemas de hechicería, lo traen para que oren, pero la persona que lo trajo no cree. Así era la condición del padre de este muchacho. Su hijo estaba endemoniado. Para colmo, trae a su hijo para que expulsaran los demonios. Los discípulos que estaban ahí no pueden. Y entonces, cuando tiene la conversación con Cristo, el padre del muchacho no creía, era incrédulo, porque le pide al maestro: ayuda mi incredulidad. En pocas palabras, ayúdame a creerte más, o ayúdame para que la incredulidad salga de mi vida, salga de mi corazón. Entonces hay padres de familia que ven a su hijo metidos en las drogas, en el alcohol, y no son capaces de clamar ellos por su hijo. Amén. Simplemente dicen: ora por mi hijo, pero ellos no quieren pagar el precio de clamar por ese hijo que tiene problemas demoníacos. Amén. Sí, porque a veces hay muchas personas que me han pedido oración y después se van de paseo. Amén. Me piden oración y se van de viaje a pasear, a festejar, no sé qué. Amén. Me piden en el mismo instante oración y se van para cine. Y no estoy diciendo que pasear e ir a cine es malo, no. Pero si la persona pide oración, la persona también tiene que orar. Amén. La persona también tiene que clamar, pagar el precio para que Cristo le responda. Entonces hay veces, hay muchas personas que solamente vienen: ora por esto, ora por esto, ora por esto otro, y ellos no oran. Incluso ni siquiera buscan a Dios. Hay cosas que no resultan así. Por eso entonces, en el diálogo que el padre de este muchacho tuvo con Jesús, Jesucristo le dijo: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Amén. Este padre de familia estaba buscando la ayuda para que su hijo fuera libre. Pero cuando comienza a buscar la ayuda, no creía, porque Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Amén. Entonces a veces el padre de familia no toma la iniciativa. Ve a su hijo que se está perdiendo, ve a ese familiar que se está perdiendo, pero no toma la iniciativa de creerle a Dios. Amén. Por ejemplo, lo contrario, hay padres de familia que le oran al hijo, le hablan de la palabra a su hijo, y su hijo en vida, después de 10 años, nunca buscan de Dios, nunca le prestan atención a las palabras que el padre de familia le dijo. Pero una vez que muere el padre de familia, entonces es cuando deciden buscar ¿a quién? A Dios. Amén. Y entonces vienen los lamentos, vienen los ayayay, las tristezas y los recuerdos del pasado. Amén. Por eso cada hijo tiene que ser también responsable de buscar la presencia de Dios. Amén. El padre de familia, pero también el hijo. Porque entonces yo me he topado con personas, con madres, con padres: ora por mi hijo, pero el hijo no quiere oración. Entonces la liberación, para que sea más efectiva, el padre de familia o la mamá
y el hijo, los hijos, tienen que estar en mutuo acuerdo. Por eso entonces hay personas que se decepcionan. Le dije allá a la iglesia que oraran, pero mis hijos siguen las mismas. Claro, si ellos no oran, si ellos no buscan, si el hijo tampoco quiere acercarse a Dios. Amén. En esa iglesia busqué ayuda y nadie me ayudó. No. Sino es que tiene que haber un acuerdo. El padre de familia y los hijos tienen que abrir su corazón a Cristo. Si no abren su corazón a Cristo, entonces el demonio siempre va a seguir entrando en ese corazón. Amén. Porque en la posesión demoníaca, el demonio viene a tomar posesión del cuerpo, del alma y del espíritu. Por eso en posesiones demoníacas, la persona poseída por un demonio no se acuerda qué fue lo que pasó. Solamente dice, yo recuerdo que caí y de ahí no recuerdo más nada. Precisamente por eso. Porque Satanás le bloquea el alma, la manera de pensar a la persona, de razonar, se la bloquea. Amén. Entonces tiene que haber un mutuo acuerdo. Como también hay personas que han venido buscando oración de liberación. Cristo les liberta. Pero después que Cristo les liberta, vuelven a lo mismo, al mismo pecado. Amén. A las mismas fiestas, al mismo alcohol. Así no funciona. Amén. La liberación hay que cuidarla. La liberación hay que atesorarla. Para que funcionen las cosas de Dios, el ser humano también tiene que acercarse a Dios. Amén. Entonces, el creyente debe de saber y debe de entender que hay muchos factores del por qué entonces los demonios no se han ido. Amén. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Después del diálogo con Jesús dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué tuvo? Un diálogo con el maestro. Amén. Hay personas que quieren la liberación, pero no quieren escuchar palabras de Dios. Amén. Hay personas que quieren milagros de Dios, sanidades de Dios, pero no quieren tener un contacto con la palabra de Dios. Amén. En pocas palabras, hay personas que lo único que quieren es un beneficio, pero no quieren acercarse al dador de ese beneficio. Y por eso entonces la liberación no se hace efectiva. Por eso la respuesta de Dios no se hace efectiva. Amén. Ahora entonces, ¿qué más otro factor ocurrió allí del por qué entonces los discípulos, estos discípulos no pudieron echar fuera a este demonio? Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En el versículo 25 dice allí que Cristo le dijo a este demonio, le dijo: yo te mando, sal de él. Otro factor más. ¿Qué le faltaba entonces a esos discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio? Autoridad. ¿Qué le faltaba? Autoridad de Dios. Amén. Autoridad le faltaba a ellos. Cuando la autoridad de Cristo está en nosotros, entonces la liberación es efectiva. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad da órdenes. Por eso Jesús le decía: te mando, sal de él. Y el demonio, ¿qué hizo? Salió. Autoridad necesitamos.
sin autoridad no podemos ir a la guerra. Amén. Y la autoridad de Cristo se gana. ¿De qué manera se gana? Buscando a Dios, practicando la santidad. Así se gana la autoridad de Cristo en el reino de las tinieblas. Hay demonios que nos van a obedecer si buscamos la autoridad de Cristo. Si no tenemos la autoridad de Cristo, podemos hacer lo que sea, pero el demonio no va a obedecer. Hay personas, hay creyentes que duran toda una noche reprendiendo al demonio porque el demonio no lo deja dormir. ¿Y tú por qué tienes esas ojeras? Pasé toda la noche en vela. Ay, ¿eso por qué? Luchando con un demonio que no me dejaba dormir. ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? De autoridad. O sea, toda la noche reprendiendo a ese demonio, el demonio no se fue. Imagínense. Cuando voy a ciertos lugares y Dios me usa en liberación a reprender brujería, hechicería, desde un lejos veo al demonio que se pasea. ¿Qué hago yo? Comienzo a dormir. ¿Por qué? Porque Dios es el que me cuida. Porque tengo el convencimiento de que ellos no me van a ahorcar, no me van a matar, no me van a hacer ningún daño. Amén. Por eso no podemos espantarnos cuando se caiga un chócoro allá en la cocina. Por eso no podemos espantarnos si movieron la silla, si la mecedora se movió, se meció sola. No podemos espantarnos, porque hay uno que tiene más autoridad. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, para poder ir a la guerra, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Autoridad. Amén. Diga conmigo, vara. Pero dígalo fuerte, vara. Vamos al Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 2. La vara en la Biblia significa o simboliza autoridad. Éxodo capítulo 4, versículo 2 y versículo 4 y versículo 17, y después leemos el versículo 20. Miremos el versículo 2, dice la Biblia: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Amén. ¿Qué tenía en la mano? Una vara. ¿Qué tenía en la mano Moisés? Una vara. ¿Qué significa? Autoridad. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Moisés tenía una vara, y Dios le dice a Moisés: tira la vara, y la vara se convierte ¿en qué? En una serpiente. Tómala nuevamente, y entonces la serpiente que se había convertido, la vara que se había convertido en serpiente, cuando toma la serpiente nuevamente, se convierte en vara. Amén. Autoridad se llama eso. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Con qué? Con la vara. ¿Qué hará? Las señales. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Primero la vara se había convertido en autoridad, y ahora dice que era la vara de ¿quién? De Dios, o la autoridad de Dios. ¿Qué simboliza la vara? Autoridad. Pero ahora dice que esa vara, o la simbología ahora, era la autoridad de Dios. Primeramente viene la autoridad,
Amén. Y la autoridad hay que ganársela. Y cuando nos ganamos la autoridad de parte de Dios, entonces podemos tener la autoridad de Dios en nuestra vida. Éxodo capítulo 7, versículo del 9 al 12. Y después leemos el versículo 19. Dice la Biblia: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Versículo 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ahora aquí se nos demuestra que habían, ¿qué cosa? Varias varas o varias autoridades. Amén. Estaba la autoridad de Dios, pero también habían ciertos brujos allí en Egipto que tenían autoridades pero limitadas. Amén. Porque cuando estudiamos los rangos de demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, encontramos el rango de potestades. Y potestades significa poder o autoridad. En pocas palabras, estos rangos de demonios llamados potestades tienen un derecho legal en la vida de muchas personas. Amén. ¿Qué tienen muchos de estos rangos de demonios llamados potestades? Derecho legal en muchas personas. Amén. Por lo que hacen, por lo que practican. Amén. Así es que en este momento dice ahí en la Biblia que los brujos también de Faraón tiraron las varas, y las varas también se convirtieron en ¿qué? En culebras o en serpientes. Amén. Pero la vara de Aarón, ¿qué hizo? Convertida en una culebra, ¿qué hizo? Devoró las varas de ellos. ¿Devoró qué cosa? Las varas de ellos. Las varas de ellos, demostrando que en nosotros hay una mayor autoridad ante los demonios. Amén. ¿Qué tenemos? Autoridad mayor ante los demonios, ante cualquier ataque demoníaco, ante cualquier ataque del brujo, del adivino. Amén. Tenemos la autoridad mayor. Amén. Ahora el versículo 19, mira lo que dice el versículo 19. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Amén. Y esto ocurrió. Eso pasó así. Pero dice la Biblia aquí: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas ¿de quién? De Egipto. Amén. Hay que usar la autoridad de Dios. Hay que ganarse la autoridad de Dios, pero también hay que usar la autoridad de Dios. Hay que usarla en el reino de las tinieblas. Recordemos que tenemos una autoridad mayor. A veces el brujo está lanzando brujería, está lanzando hechicería, pero el pueblo de Dios no usa la autoridad. Amén. A veces los demonios están haciendo estragos en casa, pero el creyente no quiere usar la autoridad de Dios. Amén. Extiende tu mano, toma la vara y extiende tu mano. Hay que usar la autoridad de Dios. Hay que poner en práctica la autoridad de Dios en nuestra vida. Amén.
Ahora, miremos entonces algo aquí. Éxodo capítulo 17, ahí mismo en el mismo libro del Éxodo. Pero ahora en el capítulo 17, del versículo 8 al 14. Hay un título: Guerra con Amalek. Amalek era un país en ese entonces. Dice la Biblia: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios, ¿en dónde? En mi mano. Nuevamente aquí repite: y la vara de Dios, o la autoridad de Dios, en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Había una guerra. ¿Israel con quién? Con Amalek, o los amalecitas. Una guerra. Pero cuando van a esa guerra, Dios en el corazón de Moisés les manda que usen la vara de Dios, o lleven la vara de Dios. ¿A dónde? A la guerra. En pocas palabras, en medio de la guerra espiritual que hay que llevar, o que hay que tener, o que hay que practicar, la autoridad de Dios. Pero ocurría aquí algo, que la guerra era muy intensa, pero Moisés sostenía con su mano la vara. Pero Moisés se cansaba, dice la Biblia. Cuando Moisés tenía la mano arriba, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba su mano porque se cansaba, entonces Amalek le ganaba la guerra a ellos. Así es que entonces Aarón y Hur, cada uno se puso para apoyar ¿a quién? A Moisés. Cada uno de un brazo, y lo sostuvieron ¿a quién? ¿A quién? A Moisés. Y allí la Biblia entonces relata que Dios le dio la victoria a Israel en contra del pueblo enemigo llamado Amalek, la autoridad de Dios. Por eso en medio de la guerra no podemos cansarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre renovar nuestras fuerzas. Porque hay muchos líderes que comienzan a orar por todo el mundo, predican por donde quieran, cantan, etcétera, etcétera, hacen de todo, pero ellos no retoman fuerzas, y eso es peligroso. Amén. Porque el cansancio va a venir en medio de la guerra. El cansancio va a venir en medio de cualquier área de nuestra vida. Entonces, para ir a la guerra tenemos que tener no solamente autoridad, sino también fuerzas. Moisés se cansaba, amén, y tuvieron que ayudarlo. Yo me he topado con muchos líderes, con muchos pastores que entonces dan consejería a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada. Eso no es tiempo para dar consejería. Esas no son horas para ver qué Dios me revela acerca del sueño que tuvo aquella mujer o aquel hombre a las 2:30 de la madrugada. Imagínense. Yo he visto líderes como ojeras, líderes que pasan cansados. ¿Por qué? Porque se desgastan ellos.
Por eso en el libro de los Salmos, cuando leemos el libro de los Salmos, en la mitad de los Salmos hay una palabra, hay muchas palabras, pero entre ellas hay una palabra que se llama Selah, Selah, y esa palabra significa una pausa. Que en el momento de los cantores, cuando estaban cantando, tocando instrumentos, llega el momento que hay que hacer, ¿qué cosa? Una pausa, porque la garganta, ¿qué pasa? Se seca, se cansa. Amén. Entonces Dios le demandaba a ellos que tenían que tener, ¿qué cosa? Una pausa para retomar nuevas fuerzas. Amén. Por eso el cansancio en el liderazgo es peligroso. Es demasiado peligroso. Amén. Por eso siempre Dios coloca a otras personas que nos apoyen. Aarón y Hur apoyaron ¿a quién? A Moisés en medio de la guerra, porque el cansancio va a surgir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para retomar nuevas fuerzas? La Biblia enseña en Efesios capítulo 6, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nos tenemos que fortalecer? En el Señor. Amén. Y allí en ese pasaje, en ese capítulo de Efesios 6, está hablando acerca de la armadura de Dios. Y la iglesia de Éfeso se tenía que enfrentar entonces a principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y Dios se lo dijo de antemano a ellos: para ir a la guerra espiritual, para enfrentar estos tipos de demonios, tienen que fortalecerse en mi presencia. Amén. Por eso hay líderes que cuando le dicen por ahí un demoniado, salen corriendo por allá parando a la persona endemoniada, y a veces fracasan porque están agotados, y aparte de eso no han comido. Así que cuando van para allá van sin fuerza. Y aquí ese demonio que se le manifestó a este muchacho era un demonio de rango, no era cualquier demonio. Amén. Por eso quiero que usted me invite a ministrar liberación a una persona endemoniada en un sancocho de montaña, una sopa de cabeza de pescado. Entonces, ¿qué tenemos que usar nosotros? La autoridad ¿de quién? De Dios. Vamos entonces a Marcos, el texto base, para terminar entonces. Marcos capítulo 9. Versículo 28 y 29. Versículo 28 y 29. ¿Qué otro factor entonces más había allí en estos discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio que estaba en la vida de este muchacho? Versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y aquí ocurre algo. Yo tengo que explicar abiertamente aquí. Aquí había un factor, y el factor era que había carencia de oración en la vida de estos discípulos. ¿Qué había? Carencia de oración. Porque hay personas que oran 5 minuticos y con 5 minuticos de oración ya supuestamente pueden expulsar a todo tipo de demonios, y no es así. Necesitamos entrar en comunión con Dios. ¿Qué necesitamos? Comunión, entrar en comunión con Dios. Amén. Desarrollar la oración, tener un espíritu de oración en nuestra vida, apartarnos para hablar con Dios, para conversar con Dios. Amén. O sea, tenemos que siempre darle un espacio a la oración, pero un tiempo como prolongado. Ahora, este último versículo que leí aquí, él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y este versículo ha sido un versículo muy controversial aquí, porque entonces
Hay muchos que enseñan que si por allá hay una persona endemoniada, lo primero que dicen es que ayune 5 días. Como si suspender los alimentos, entonces eso es lo que va a afectar al demonio. Y no es así. Entonces se interpreta mal ese pasaje. Se interpreta mal. Porque en teología hay un tema que significa, se llama apologética. Y la apologética es defenderse de un ataque del enemigo, o defender la doctrina de Dios o la doctrina de Cristo, o en defensa de la doctrina de Cristo. Eso se llama como apologética. Y la apologética tiene pasos. Y cuando entramos en estos versículos controversiales, es necesario aplicar ¿qué cosa? La apologética. Entonces vamos a aplicar la apologética en este versículo. Pregunta para iniciar: ¿será que entonces Jesús está diciendo aquí que para que un demonio pueda salir, no solamente curar, sino que la persona entonces tiene que suspender los alimentos para poder ayunar? Y que el ayuno entonces es el que va a ayudar a que el demonio salga de la vida de esa persona. ¿Será que Cristo quiso realmente decir eso? Ahora, en primera instancia quiero aclarar algo. El ayuno es bíblico. Amén. Pero muchos lo han tergiversado. Amén. Cristo practicó el ayuno sigue vigente. Sí, porque hay muchas personas que cuando le hablo de este tema creen que yo estoy en contra del ayuno. Amén. Entonces tengo que dejarlo en claro. El ayuno sigue vigente. El problema es que hay distorsión en estos pasajes. Y este pasaje en específico ha sido un tema muy, pero muy controversial. Porque entonces si la persona está endemoniada, la llevan a la iglesia, ve a ayunar para que seas libre. Pero la persona va, ayuna, ora y cuando sale de allí, vuelve a su mismo pecado, vuelve a su misma pachanga, vuelve a la misma desobediencia. ¿Será que el demonio ahí va a salir? Yo he orado por personas que vienen de 7 días de ayuno, oro, les ministro, caen al piso, cuando se levantan de ahí siguen siendo los mismos. Amén. Porque le han enseñado eso. Muchos dicen, para poder conseguir un empleo, para poder ser sano, tienes que hacer 3 días de ayuno. Imagínense. O sea, como un trueque. Dios mío, yo tengo esta necesidad, te voy a ofrecer tantos días de ayuno, pero tú tienes que responderme. Eso no aparece en la Biblia. Eso es invento de la gente. ¿Qué es eso? Invento de la gente. Amén. Una persona con manifestaciones de demonios, que la persona queda debilitada, que la persona queda cansada, como en este caso, que este demonio sacudía a este muchacho con violencia, lo hacía vomitar, lo quería matar en el fuego, en el agua. Así que esta persona, y la Biblia dice que aún se iba secando este muchacho. Así que este muchacho estaba debilitado. Amén. ¿Qué necesitaba este muchacho? Fuerzas. Entonces lo que Cristo aquí está diciendo es lo siguiente: este tipo de demonio, o esta clase de demonio, este rango de demonio, sale con oración y ayuno. Muchos dicen, los estudiosos dicen que la palabra ayuno aquí en este pasaje no aparece en los textos originales. Pero entonces, si Cristo dijo aquí que también el ayuno es necesario para que el demonio salga, entonces hay que interpretarlo de una manera completamente diferente. Porque Satanás no le tiene miedo cuando usted y yo suspendemos el desayuno. Satanás no le tiene miedo a eso, ¿o sí? ¿Usted alguna vez ha visto Satanás en la Biblia? Satanás asustado porque yo suspendí, porque yo no voy a desayunar yuca, arepa de huevo. Entonces, como suspendo el desayuno, ¿será que el demonio se va a inquietar? ¿Será que Satanás se va a asustar por eso? No. El alimento no le hace, el suspender los alimentos no le hace ningún daño a los demonios. Entonces, ¿qué quiso realmente
Jesús da a entender en este versículo. Ojo, en este versículo. Por ejemplo, ¿qué había aquí en este escenario? Un muchacho endemoniado. ¿Desde qué tiempo? Desde la niñez. ¿Cuál era la condición de este muchacho? Era un demonio mudo. ¿Qué más? Sordo. ¿Qué más? Lo hacía vomitar. Hacía que se secara. Lo quería matar en el fuego, en el agua. Y otras cosas más que aparecen allí. Amén. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo eso, Jesucristo está diciendo entonces lo siguiente. Miren la condición de este muchacho. ¿Cuál era la condición de este muchacho? Así es que estos discípulos que no pudieron echarlo fuera, entonces Jesús está demandando que para poder enfrentar a estas clases de espíritus de demonios o a estos rangos de demonios, nosotros necesitamos más oración. Pero entonces Cristo está diciendo, para poder enfrentar esto, hay que ir a una búsqueda mayor de oración. ¿Cuál es? El ayuno. Entonces allí sí entra la práctica del ayuno, porque en el ayuno es suspender alimentos físicos para digerir alimentos espirituales como la oración y la palabra. El problema es que muchas iglesias hacen ayunos los sábados, porque dicen que tiene que ser los sábados, porque es un domingo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, que el ayuno el domingo no sirve si no son los sábados. ¿Dónde dice la Biblia que el ayuno son los sábados? La persona que realmente quiere ayunar, venga un domingo, porque en el domingo se le da el plato completo. Amén. Se le sirve la comida completa. Oración, intercesión, guerra espiritual, una buena palabra, una buena administración, canciones. La comida se sirve completa. Amén. Entonces hay personas haciendo locuras. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente. Este demonio, para poder enfrentar este demonio, tienen que practicar el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno bíblico, el ayuno es de todo un día. ¿De qué es? De todo un día. Pero hoy en día hay muchas iglesias que dicen, vamos a ayunar. A las 10 de la mañana comienza el ayuno. A las 11:30 de la mañana todo el mundo para su casa. Eso no es ayuno. Eso fue un servicio y punto. Hasta allí. Los ayunos bíblicos eran de todo un día. Amén. Entonces hay gente reclamando estos pasajes, distorsionando estos pasajes, pero ni ellos mismos practican el ayuno bíblico. Amén. Por eso entonces vemos nosotros que cualquier persona que está por allá afuera endemoniada la ponen ¿a qué? A ayunar. Y no es así. Porque los discípulos que estaban aquí, ¿qué les faltaba? Más oración, más autoridad les faltaba. Necesitaban creerle más a Dios. Necesitaban acercarse más a Dios. Nosotros queremos incrementar nuestro tiempo de oración. ¿Sabes lo que es ayunar por todo un día? Donde nadie nos va a molestar, todo el día orando, todo el día escuchando la palabra. Esto es lo que está diciendo Cristo aquí en este versículo. Amén. No las distorsiones que hay por allá afuera, que enseñan algo distorsionado. Amén. Por ejemplo, muchos dicen, vamos a hacer el ayuno de Daniel, del profeta Daniel, porque a los 21 días, así dice, porque a los 21 días Dios le respondió. 21 días. Cuando hacemos 21 días de ayuno, entonces Dios nos responde. Eso es mentira, eso no es así. Porque no hay días límites para poder decirle a Dios, me tienes que bendecir en el día 21. Amén. La Biblia simplemente dice que Daniel comenzó a ayunar. Pero la Biblia dice que en el primer día el ángel vino y le dio el mensaje al profeta Daniel. Y le dijo, desde el primer día que dispusiste su corazón a entender
y humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. No a los 21 días de ayuno, dice desde el primer día. Porque en el ayuno hay que tener una actitud que agrade a Dios. Pero en el ayuno de hoy, la actitud de muchas personas en el ayuno de hoy, ¿qué es lo que hacen? Necesito que mi hijo tenga un empleo. Dios mío, te voy a hacer 21 días de ayuno para que mi hijo consiga trabajo. Mire esa actitud. O sea, buscan a Dios en ayuno. ¿Por qué? Por un beneficio, y Dios no responde eso. Amén. La actitud del ayuno. Allí Daniel dice, ¿aprendió a qué? A comprender, a humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Para qué es? ¿Cuál es la actitud en medio del ayuno? Humillación. ¿Qué es? Humillación. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Peor aún, la persona está ya enferma y la ponen a ayunar. Peor todavía, 5, 7 días de ayuno, porque el ayuno sana el cáncer. Mentira. ¿Cuántas personas enfermas por someterse a días de ayuno prolongados han muerto allí? A un enfermo nunca se le puede decir tienes que ayunar 21 días o 7 días. Nunca se le puede decir eso. Amén. Pregunta aquí. Cuando Jesús desciende del monte donde estaba orando, ¿Jesús estaba ayunando? No. Y cuando Jesús llegó, ¿qué hizo Jesús? Usó la autoridad. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Usó la autoridad. En la Biblia, el único registro donde Jesús ayunó fue cuando ya comenzó su ministerio, que hizo 40 días de ayuno. De ahí usted no ve en la Biblia que Jesús hizo más ayuno, ¿o sí? Tanto Jesús a demostrar algo, porque Jesús se enfatizó más en la fe que en otras cosas en la Biblia. Dice, para el que cree, todo le es posible. Entonces hay muchos factores del por qué hay demonios que todavía no han salido de casa, no han salido del corazón y de la vida de muchas personas, porque nos hace falta cumplir estos requisitos: más oración, más fe, más autoridad, más oración. ¿Qué nos hace falta? Más oración. Entonces el ayuno hay que practicarlo bíblicamente, no de una manera torcida. Hay muchas mujeres que están usando el ayuno para que Dios le entregue un esposo. Imagínense. Peor todavía. A mí un día me querían agarrar con eso, ayunando de esa manera. No me agarraron, porque el ayuno no es para eso. Amén. El ayuno es para qué? Humillarse delante de la presencia de Dios. El ayuno es para buscar arrepentimiento. El ayuno es para buscar presencia viva de Dios en el corazón de nuestras vidas. El ayuno no es, porque si fuese así el ayuno, entonces claro, fuera fácil, ¿verdad? No hubiera nadie endemoniado en las iglesias. Hay iglesias que proclaman 21 días de ayuno, 40 días de ayuno. Hay iglesias que en Semana Santa proclaman toda esa semana ayuno. Y cuando pasan esos días de ayunos, aún los propios líderes están endemoniados. Entonces se queda demostrado que no es el ayuno el que realmente tiene el poder para expulsar los demonios. No, claro que no. Hay muchos factores que implican. Todo lo que se de pie en esta mañana. Levante sus manos ahí donde están. Levante sus manos, cierre sus ojos. Gracias, Jesús.
Dios mío, gracias te damos, porque cuando te aceptamos en nuestros corazones, entramos en una lucha en contra de los demonios. Porque cuando venimos a tu presencia y te buscamos cada día, el enemigo se levanta siempre para atacar nuestras vidas, para perturbar nuestras vidas. Pero Dios mío, en esta mañana tú nos has enseñado aquellos factores en medio de la guerra espiritual. O tenemos esa lucha o esa guerra entre nosotros los creyentes con los demonios, entre tu iglesia y ángeles caídos. Amado Jesús, queremos ser más efectivos en medio de la guerra espiritual. Queremos ser más efectivos en la liberación. Queremos ser más efectivos en medio de cualquier dilema. Queremos ser más eficaz en medio de cada dilema. Oh, bendito Señor, bendito Salvador, en ti hay autoridad para expulsar demonios. En ti hay autoridad para arrancar la brujería, para arrancar la hechicería. En ti hay suficiente autoridad y poder para derrumbar el reino de las tinieblas. Oh, bendito Dios, oh, bendito Salvador, aquí estamos, delante de ti estamos, mi Señor. Colocamos nuestras vidas de delante de ti. Oh, bendito Jesús. Y en esta mañana extendemos nuestras manos hacia ti. Vamos, levante sus manos. Dios mío, extendemos nuestras manos hacia ti en señal que tenemos tu autoridad, en señal que tu presencia está sobre nuestras vidas, en señal, bendito Dios, de que tu poder se está manifestando en nuestras vidas. Amado Dios, amado Salvador, tomamos la autoridad en este momento y le ordenamos a todo principado, le ordenamos a toda potestad, a toda hueste de maldad, a todo gobernador, que salga fuera, que salgan fuera ahora mismo. Sal fuera de cada vida, sal fuera de cada vida, sal fuera de cada hogar. Suelta las mentes, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios, poder de Cristo, fluye más, fluye más. Poder de Cristo, fluye más. Poder de Dios, rompe todo plan del diablo, todo plan satánico se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos órdenes a cualquier demonio que perturbe tu vida ahora mismo, que se vaya en el nombre de Jesús, que suelte tu mente, que suelte tu corazón. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Lo que perturba en la noche es fuera. Lo que perturba en la noche es fuera en el nombre de Jesús. Lo que perturba tu vida, fuera. Se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios, rompe las cadenas. Poder de Dios, rompe las ataduras. Poder de Dios, rompe toda ligadura ahora mismo en el nombre de Jesús. Autoridad de Dios, autoridad de Cristo necesitamos. Los que nos están viendo allá en casa, reciban ahora la libertad de Cristo. Poder de Cristo fluye. Se rompe la brujería, se rompe la hechicería ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe más. Todo obstáculo que hay en tu casa se remueve en el nombre de Jesús. Y catarabacato robocoto robocoti libicanda lava.
Y catalabacando robo condo robo cotilibicanda lava. Oh, bendito Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús de Nazaret. Bendito Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Salvador, grande es tu nombre, poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, bendito Dios, poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, glorioso Jesús. Bondadoso Dios, bondadoso Señor, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Sigue tocando los corazones, sigue tocando las vidas, sigue tocando las vidas, fluye más, fluye más. Lo que ha estado en tu vida, en casa, por muchos años, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús, se rompe en el nombre de Jesús, se quebranta en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sal fuera en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, gracias. Dios mío, gracias. Y tomamos este tiempo, Dios. Tomamos este momento para orar por la vida de Alex Calvo allá en Montería. Oh bendito Dios, toca su cerebro en esta mañana. Tú tienes el poder para hacerlo. Toca también a Hilda, Dios mío, toca su columna en este instante. Oramos, Dios, clamamos, Dios, por sanidad en este momento. Oramos por la vida de Manuel, por la vida de Constanza, por la vida, amado Dios, de Susana allá en Chile, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Oramos por ellos, Dios. Oramos por ellos ahora mismo. Dios mío, toca sus cuerpos. Toca sus cuerpos, Dios mío. Arranca la enfermedad de sus vidas. Arranca la enfermedad de sus vidas. Toda enfermedad sal fuera. Toda enfermedad sal fuera, sal fuera. Toda enfermedad sal fuera en el nombre de Jesús. Dios mío, proclamamos milagros de sanidad. Proclamamos milagros de restauración. Proclamamos milagros gloriosos sobre ellos. En el nombre de Jesús le ordenamos a la muerte que huyan ahora. Toda muerte huye ahora de sus vidas. Huye ahora de sus vidas. Huye ahora de sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, extiende su mano sobre ellos y toca cada área afectada donde está la enfermedad. Tú tienes el poder y la autoridad para remover toda enfermedad en el nombre de Jesús. Dios mío, sopla fuego en sus cuerpos. Tu fuego consuma la enfermedad ahora. Fuego de Dios consume la enfermedad. Fuego de Dios consume la enfermedad. En el nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios mío, gracias. Y desatamos el poder de tu palabra, que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Tu palabra dice que tú envías sanidad y medicina. Dios mío, gracias por la sanidad. Gracias por los milagros. Gracias por la restauración de la salud que tú estás impartiendo en esta hora. Bendito Dios, fluye más de tu sanidad. Y te damos a ti la gloria y la honra por lo que has hecho en este día, en esta mañana. Gracias, Dios. Recibe toda la adoración y toda la exaltación en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, con un fuerte aplauso. Dios les continúe bendiciendo.